Pues vamos a iniciar este día dando gracias porque tenemos el privilegio de ser receptores y recipientes de la verdad de Dios y de la presencia de Dios. Recuerden que a diferencia de las cosas en el Antiguo Testamento, hoy la casa de Dios somos nosotros. Y en la Escritura se nos dice que que somos piedras vivas, igual que Jesús, y estamos siendo construidos en una casa espiritual para Dios. Y bueno, vamos a dar gracias por estos privilegios. Susi, por favor. Gracias, Señor. Gracias por traernos aquí juntos, todos los que están conectándose en este momento. Gracias por traernos juntos, por el tiempo que ya hemos pasado aprendiendo más de lo que tú tienes para nosotros cada día, todo el tiempo. Gracias por estos momentos y estos tiempos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué importante es entendernos en la gracia que Dios nos ha dado. Gracia es la acción de Dios dándose a nosotros. Y por lo tanto es algo inmenso, porque al elegir darse a ti, Dios lo preparó y lo diseñó de una manera en la que no hay límites. De hecho, Jesús en Juan capítulo 17 establece que la relación que Él iba a legarnos por su muerte y resurrección, que la relación con el Padre sería idéntica a la que Él disfruta con el Padre. Y por eso en sus palabras Él dice, que ellos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Y entonces entender y permitirle al Espíritu Santo traernos a cada uno a recibir esa gracia es algo enorme, porque nos permite entrar al proceso por el cual vamos a ser habilitados para vivir siendo uno con Dios. De eso se trata. Todo el sacrificio de Jesús, su resurrección y su ministerio presente. El ministerio presente de Jesús es asegurar que la promesa de adopción se cumpla en cada una de nuestras vidas. Y esto es algo maravilloso, ¿no? El poder venir a vernos en este amor del Padre que nos hace hijos de Dios. Y por eso en 1 de Juan capítulo 3, y vamos a leer allí las palabras que el Espíritu Santo dejó plasmadas por medio de Juan, dice lo siguiente, dice, mirad, y esta palabra mirad quiere decir detente para que observes, para que veas esto y lo percibas y obviamente lo recibas. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuando personalizas esto, el Espíritu Santo te dice, mira cuál amor te ha dado el Padre para que seas llamado hijo o hija de Dios. Y esto es uno de los pasos más importantes que cualquiera de nosotros puede experimentar en el proceso de ser hechos hijos de Dios. Es venir a la realización, a la aceptación y a la vivencia de ser amado
del Padre. En tal dimensión que el amor de Dios por ti solamente es satisfecho haciéndote su hijo o su hija. Y allí viene el amor y el poder de Dios. Porque ¿cuántas veces has experimentado o visto a otras personas vivir el tener que decirle a un ser querido, ¿qué quisiera yo poder hacer? Pero no puedo. ¿Sí me entienden de lo que estoy hablando? De vivir esas limitaciones humanas, de decir, yo lo diera todo por ti, pero no puedo hacer nada. En el caso de Dios, eso no está en su persona. Él no puede decir, yo no puedo. Él es todopoderoso. Y cuando eligió amarnos, no detuvo, no puso límites al amor por nosotros y lo llevó a la última expresión de amor, al máximo del amor divino. ¿Y qué es ese máximo? Es hacernos hijos de Dios. Porque al hacernos hijos, entonces somos hechos compatibles con Dios. Y podemos participar de su naturaleza y podemos vivir la naturaleza divina que se vive en uno con Dios. Entonces empecemos aquí, permitiéndole al Espíritu Santo mostrarte si en efecto tú has dado el paso en tu corazón de recibirte y de verte como en este amor. Y si ya le has permitido operar esta verdad en tu vida, ¿y cómo sé si ya operó o no? Porque ya lo vivo, porque ya esto es quien soy, porque ya no estoy midiéndome ni viéndome en el esquema humano que me obliga a verme separado de Dios, diferente a Dios, viviendo con todo el raciocinio de un ser humano, y empiezo a operar desde mi espíritu en la conciencia de este amor eterno con que soy amado por mi Padre. Y entonces, al igual que Jesús, en Jesús, ¿qué puedes ver? Puedes ver a una persona absolutamente cómoda con ser el Hijo amado de Dios. Puedes ver una persona absolutamente segura de sí mismo. Juan capítulo 13 dice que Jesús se veía en la plenitud de la confianza del Padre. Dice, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido del Padre y al Padre iba. Esa es la perspectiva que Jesús tiene de sí mismo. Ahora, eso en Jesús, ¿qué produce? Pues produce esta comunión con el Padre. Porque Él se ve, en Juan 17:10 le dice al Padre, Jesús, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Entonces ves a una persona que se ve en la unidad con el Padre de una manera absoluta. En Juan 14 él dice, el Padre y yo somos uno. Si me ves a mí, ves al Padre, porque no hay diferencia entre él y yo. Y esto es el primer asunto que tiene que resolverse en cada uno de nuestros corazones. Porque tristemente, la gran mayoría de las personas que hemos venido a Cristo, usando los términos típicos en el cristianismo, que le hemos abierto el corazón a Jesús, lo hemos hecho con limitantes. Le hemos recibido
en una relación donde Él es Señor y yo soy siervo. Y nos hemos quedado con la identidad humana. Y allí usamos clichés o dichos, ¿no? Todos somos hijos de Dios y ahora somos hijos de Dios, pero no vivimos eso. En la identidad que practicamos, la que usamos todos los días, y para todas las cosas, seguimos viéndonos dispares a Dios. Seguimos viéndonos diferentes a Jesús. Y si ese es el caso en el corazón tuyo o mío o de cualquier persona, pues nunca en esa condición vamos a poder vivir la vida eterna. Porque la vida eterna es la vida de Dios. Entonces, esta es una de los asuntos fundamentales que tiene que ser resuelto en cada uno de nuestros corazones. Lo hermoso es que no es algo que tienes que lograr, sino es algo que tienes que permitirle al Espíritu Santo hacer en tu corazón. Y vamos a hablar del proceso por el cual le permitimos al Espíritu Santo hacer estas cosas. En 2 Corintios 3, la Escritura nos dice allí que a diferencia del antiguo pacto que estaba escrito, los mandamientos del antiguo pacto quedaron escritos en tablas de piedra, hoy el Espíritu Santo se encarga de escribirlas en nuestro corazón. Y las tablas, usa la frase, las tablas vivas del corazón. Y eso, si recuerdan, en Hebreos capítulo 8, es una de las grandes promesas del pacto, donde Dios dice que Él va a poner sus leyes en tu mente y las va a escribir en tu corazón. Entonces, entender que se trata de permitirle a Dios escribir en tu espíritu esta identidad de hijo. Es la base desde la cual puedes vivir esta realidad. De otra forma te vas a encontrar siempre batallando con, es que no me acordé. Te das cuenta porque todavía seguimos basándonos en lo que yo tengo que hacer, en lo que yo tengo que recordar, en lo que yo tengo que lograr, en vez de estar viviendo el producto de lo que Dios ha hecho en ti. Y la vida de hijos es absolutamente obra de Dios. Nadie puede igualarse con Dios. No funciona. Porque a la hora de la prueba, cuando Dios es paciente y misericordioso, la persona que quiere imitar no va a poder vivir la paciencia divina, ni el amor divino, ni nada divino. Y esta es la seguridad que hay en nuestra adopción como hijos, porque la manifestación de la naturaleza de Dios desde tu espíritu es lo que valida la legitimidad de tu adopción. Y por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 7, no te confundas. Lo que te dice si alguien es legítimo o no es el fruto que sale de su vida. El árbol malo no puede dar buenos frutos y el árbol bueno no puede dar malos frutos. Entonces, regresemos al proceso. El Espíritu Santo te trae a la visualización, a la comprensión de la verdad de lo que Dios ha hecho y ha declarado para tu vida.
Ahora viene tu parte. Le permites que lo escriba en tu corazón. ¿Cómo hace eso el Espíritu Santo? Pues lo hace en un proceso en el que tú aprendes a respetar lo que Dios dice sobre ti en contra de las cosas que tu misma mente dice sobre ti. Vamos a usar un par de ejemplos o un ejemplo, los que Dios nos dé ahorita para tratar, que nos ayuden a entender. Vamos a pensar en una de las cosas que son muy típicas en el ámbito humano, y es el acto de denigrarnos a nosotros mismos, o sea, de calificarnos inferiormente. Y algunos lo hacemos en público, otros lo hacemos en privado. Algunas personas siempre, no, es que yo así soy muy torpe, es que yo soy muy tonto, es que yo soy, y esas declaraciones, yo soy, yo soy, yo soy. Bueno, ¿qué pasa con los que se exaltan? Es que yo. Pues es la misma acción. Nace de un calificativo que tú haces de ti y no tiene nada que ver con lo que Dios ha declarado sobre ti. Y inconscientemente, no lo entendemos al inicio, pero el Espíritu Santo nos va a traer a comprender cómo esa manera de vernos gobierna nuestras acciones. Y entonces resultamos haciendo lo que pensamos de nosotros mismos. Y por eso en el libro de Proverbios, el Espíritu Santo dejó esta declaración: como el hombre piensa en su corazón, así es. Bueno, esto sigue siendo verdad en el nuevo pacto. Como pienso en mi corazón, así soy. Pero se trata ahora de permitirle a Dios escribir en mi corazón cómo pienso de mí mismo. Y cuando aprendo a respetar en mi corazón lo que Dios dice de mí, mi pensamiento de mí va a ser transformado y por supuesto que las acciones que van a nacer de esa base de verdad divina van a ser diferentes a las acciones humanas. Entonces, ¿cómo pienso de mí no me permite ser como Él? Sí, si yo sigo viéndome humanamente, no puedo ser como Dios es, porque Dios no es humano. ¿Sí? Y en cualquier dimensión que eso ocurra, pues ahí es donde necesito permitirle al Espíritu Santo trabajar en mi corazón. Que Él escriba la verdad de quién soy ahora. Y que mi corazón, porque fíjense lo que dice Proverbios, como el hombre piensa en su corazón. O sea, no está hablando de un proceso intelectual, sino está hablando del proceso racional. ¿Sí? Así es. Bueno, la maravilla de la obra de Dios es que Él dice, déjame escribir en tu corazón quién eres, para que puedas pensar de ti y ser como yo digo que eres. Aceptar vivir el proceso de permitirle a Dios
escribir su verdad en nuestro corazón, tiene estas particularidades. Número uno, que el Espíritu Santo te muestre lo que Dios quiere hacer eterno en ti. Porque entendamos que Dios no hace cosas que pasan. O sea, que se deterioran, que cambian y que las tiene que estar haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Él está formando en nosotros un ser eterno, igual a Él. Entonces, la verdad que Él va a escribir en tu corazón es eterna. Segundo, una vez que le permites al Espíritu Santo establecer en ti o mostrarte esta verdad, ahora tienes que aceptar que sea hecha eterna en tu vida. Y cuando lo haces, cuando dices, por favor, escribe esto en mi corazón. Fíjate la diferencia aquí entre, ok, entonces tengo que acordarme, tengo que estar pendiente, tengo que cuidar. No. Eso todo depende de tu capacidad de hacer cosas. Así no funciona. El trabajo tiene que ser hecho por Dios en tu corazón. Y cuando entiendes eso, te quitas esa carga de estar, es que me olvidé, es que fallé, es que, olvídate de eso. La vida de Dios opera en el poder de Dios. Entonces, en lugar de pensar humanamente, yo lo tengo que hacer, piensa divinamente. Padre, haz esto realidad en mí. Gracias por concederme el privilegio de ser hecho tu hijo. Escríbelo aquí, en mi corazón, para que ya esté allí permanentemente. Y cuando doy el paso de decidir permitirle a Dios hacerlo, entonces se suelta o se activa un proceso en el cual lo que ha sido el raciocinio humano va a ser provocado, o sea, vas a vivir un proceso en el cual circunstancias y situaciones van a estarte provocando a que ese tipo de razonamientos a los que has estado acostumbrado inconscientemente ahora se vuelvan conscientes. Y eso confunde a personas que no entienden la obra de Dios. Decimos, no, pues si yo, todo estaba bien hasta que oré de esta manera, o a veces personas vienen y platican conmigo y cuando estoy escuchando a Dios explicarme qué me están diciendo, Él me lleva a decirles cosas como, bueno, ¿y usted por qué ha estado orando? Pues he estado orando que yo quiero que Dios haga su voluntad en mi vida y mire lo que pasó. Bueno, esta es parte de la respuesta. Pero ¿cómo va a ser? Sí, porque tenemos que vivir un proceso de rechazar, someternos a lo que es humano, para aprender a permanecer en la verdad divina. Esto es bien importante entenderlo. Cuando el Espíritu Santo va a escribir algo en tu corazón, no lo va a hacer a la fuerza. Tú vas a participar en el proceso. Y las cosas que han estado en tu raciocinio, operando, dándote una identidad humana, dándote un entendimiento humano, costumbres, hábitos, conocimientos humanos que se oponen a que vivas la verdad de Dios, esas cosas tienen que ser removidas. Y para que sean removidas, tú tienes que estar de acuerdo. El ejercicio de ya no aceptarte como descendiente de Adán o del mono o de quien quieras, tiene que ocurrir en tu propio corazón para reconocerte como hijo o hija de Dios.
Para mostrarnos este proceso, Jesús, durante su tiempo aquí en la tierra, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y la vivencia de Jesús es muy hermosa y muy importante para cada uno de nosotros, porque nos permite entender la obra de Dios y el trabajo del diablo. Y puedes ver en las primeras tres cosas lo que hace el diablo, y le dice a Jesús: si eres hijo de Dios, haz esto, haz aquello. El trabajo de cuestionar quién eres es un trabajo del diablo. El error es engancharte con esas preguntas. Sí. Y puedes ver a Jesús viviendo su identidad con toda seguridad. Puedes ver a Jesús no demostrando que era hijo de Dios. Pues no solo voy a convertir las piedras en pan, voy a convertir la selva o el desierto en pan. No. Jesús se mantuvo en mansedumbre, escuchando al Padre, recibiendo lo que el Padre quería que él viviera. Y en esa mansedumbre que es natural a Jesús, él venció al diablo. Y ese es el ejemplo a seguir. El enemigo va a cuestionar tu identidad. Ya te crees esto, piensas que eres esto, vamos a ver. Y Abba le va a permitir al enemigo, pues, que te cuestione. No para ver si apruebas o repruebas. Ese no es el trato de Dios con nosotros, sino para que aprendas a permanecer firme en su poder. Y aceptes que se establezca en ti la verdad divina respecto a ti. Entonces, en las cartas de Pedro, el Espíritu Santo dice: no te sorprendas cuando tu fe es puesta a prueba. Eso es de esperarse. Cada verdad que Dios te muestra y que Él quiere escribir en tu corazón va a pasar por este proceso. El error está en: híjole, es que no pude, es que no me acordé. Eso no fue el problema. El problema es: no elegí permanecer en la verdad de mi Padre. Hace ya un buen tanto de años, yo estaba batallando con mis culpas, los errores de mi vida y las consecuencias y las opiniones de todo mundo y la condenación del enemigo. Y había llegado a aceptarme como inepto. Varias personas a quienes yo respetaba mucho me dijeron: pues es que has vendido tu primogenitura y ya no tienes derecho. Y yo acepté todo eso y dije: bueno, pues ni modo. Tengo que enfrentar las consecuencias de mis hechos y etcétera, etcétera. Y era terrible vivir con esa identidad de fracasado y de todo lo que eso conlleva. Y una madrugada estaba yo sufriendo demasiado eso y estaba caminando en un lugar agobiado por eso y sintiéndome sin ningún derecho de hablar con Dios, pero hablándole de todas maneras.
Y el Espíritu Santo habló a mi corazón con mucha fuerza y me dijo lo siguiente, me dijo, tú no me crees. Y yo lo procesé como condenación, porque pensé en mi corazón, bueno, aparte de que he fallado en todo esto, ahora resulto incrédulo también, o sea, es como ya el tiro de gracia, ¿no? Y él insistió y me dijo, tú no me crees, y me lo dijo 3 veces, provocándome a preguntar, explícame, ¿por qué dices que no te creo? Y entonces lo que siguió fue maravilloso por su producto, pero terrible en ese momento, porque las palabras de Dios a mi corazón fueron las siguientes. Si yo te he declarado perdonado, ¿quién eres tú para volverte a declarar culpable? Si yo he pagado tus culpas con la sangre de mi hijo, ¿quién eres tú para negar que ese pago sea suficiente? Y en esa manera me tuvo rompiendo de mi corazón un engaño que me tenía prisionero. Fue algo muy profundo y maravilloso que viví con Dios ese día. Y al aceptar sus palabras, al arrepentirme de estar en ese error, mi corazón fue liberado y me sentí completamente diferente. Y empecé a vivir eso. Y entonces, como a los 2 o 3 meses de ese evento, tuve la invitación de un grupo de hermanos para que yo platicara con ellos sobre la obra de Dios en mi vida. Y fui guiado a aceptarla. Y la noche anterior al evento, en el lugar donde llegué, vino una persona a hablarme confidencialmente de lo que se decía de mí en ese lugar. Y todo lo que me contó pues era absolutamente negativo. Y yo escuché eso y volví a hundirme. Me pasé la noche en una agonía, ¿no? De bueno, ¿y qué hago aquí? Qué error haber venido, bla, bla, bla. Y oraba desde ese, porque podemos orar completamente desubicados, ¿no? Y estar hablando con Dios puras mentiras, porque Él ha hecho algo diferente de nosotros. Yo no sabía permanecer. Ni entendía la razón de esta prueba. Si no era para que yo pasara o reprobara, era para que yo aprendiera a permanecer en lo que dice Dios de mí. La reunión era un desayuno y yo tenía que estar allí temprano y pues me alisté y porque en mi corazón Dios insistía que yo fuera, pero yo iba arrastrando mi capote, ¿no? Me subí al taxi, en el camino iba yo pensando, ¿qué hago aquí? ¿Por qué o sea, ¿qué va a suceder? ¿Con qué cara me voy a parar ante las mismas personas que anoche me dijeron lo que dicen de mí? Y vino la voz de mi padre otra vez a mi corazón y me dijo, ¿por qué no me crees? Y de inmediato me dio a entender lo que estaba sucediendo. Y corrigió mi corazón. Yo lo acepté, por supuesto. Y en lugar de seguir en esa agonía y en ese problema, Él puso paz y puso gozo y puso lo que Él es en mi corazón, en instantes. Y pude entrar a ese lugar en la libertad que me corresponde como hijo de Dios. Bueno, entré, el enemigo seguía insistiendo que yo recordara
lo que fulanito, o sea, todo el chisme que yo había aceptado, lo cual no debería de haber aceptado nunca. Pero el Espíritu Santo en mi corazón me insistía que permaneciese firme. Y cuando llegó el momento que me tocaba compartir con esas personas, Dios puso sus palabras en mi boca. Yo hasta este día no recuerdo exactamente qué fue lo que Él me dio para decir. Pero en los primeros 3 o 4 minutos, todo ese grupo de hermanos estábamos de rodillas, viviendo el amor de Dios, arrepentimiento genuino y el testimonio de Dios. Y fue una lección eterna en mi corazón. Una lección que me enseñó que yo solo tengo que elegir respetar lo que mi Padre dice de mí y Él es el que da testimonio de mí. Entonces, en base a todo este proceso en mi vida, lo que hoy el Espíritu Santo pone en mis labios para compartirles, lo sé verdad. ¿Sí? Cada hijo, cada hija de Dios, tenemos que aprender a pararnos en lo que Abba dice que somos. Y vamos a enfrentar estas situaciones y a veces de las personas que menos lo esperas, ¿verdad? Lo cual es un concepto humano. Pero lo importante no es qué diga la gente de ti, sino es lo que Dios dice de ti. Y tienes que aprender a vivir eso. Y no lo vas a aprender si todo el mundo dice lo bonito de ti. Tú estás muy ahí alimentando el ego humano. ¿Sí? Lo vas a aprender cuando lo que se dice de ti es opuesto. Cuando el enemigo quiere desafiar tu identidad de hijo o hija de Dios. Y tú aprendes en tu corazón a permanecer escuchando el testimonio del Espíritu a tu espíritu de que eres hijo o hija de Dios. Y lo respetas. Y es entonces cuando permites que esa verdad sea escrita en tu corazón. No hay otra manera. Esos procesos el Espíritu Santo les llama prueba de fuego. Son importantísimos porque el producto divino de ellos es que quedas establecido en la verdad que te corresponde vivir. Y por lo tanto, ya no eres vulnerable a esas cosas. Una vez que eso queda escrito en ti, así funcionas, es lo que eres. Y el poder que sustenta lo que eres es Dios mismo. Pero tú ya no vives en conflictos internos, en duda, en inconstancia sobre quién eres para Dios. Ese es un aprendizaje hermoso. En el momento es difícil, pero el producto es divino, es glorioso. Y este día, la invitación de Abba es detente a considerar el amor que el Padre tiene contigo para llamarte su hijo, su hija. Detente a permitir
que eso sea escrito en tu corazón. Vive el proceso. Y ese proceso va a ser hecho a tu medida. ¿Sí? No, lo hermoso de la obra de Dios es que nadie la puede copiar. Nadie la puede falsificar. La tiene que hacer Él en ti. Y la hace en comunión contigo, en acuerdo contigo. Entonces, hoy somos invitados a entrar de lleno a esta vivencia. Para algunos, lo que hoy Dios nos está hablando aclara parte de lo que ya hemos vivido y podemos decir, que empiezo a entender por qué tanto ataque, ¿no? Pues mira, la realidad es que estamos en Cristo. La nueva creación que somos está segura. No es vulnerable a los ataques del enemigo. No hay nada que él pueda hacer en tu contra que prospere. Pero que tú te entiendas allí, eso es el problema. Que tú te sepas en esa seguridad. Y todo inicia con que tu identidad sea establecida. Porque si no se establece quién eres, ¿cómo puedes crecer? ¿Sí? Y por eso en el libro de Hebreos, capítulo 6, el Espíritu Santo dice, aunque deberían ya de ser maestros, pues todavía necesitan de leche porque no han crecido en todos estos años, siguen siendo vulnerables, siguen, en Efesios 4 dice, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que con astucia usan las artimañas del error para seducir a los que no saben. ¿Qué no saben? Pues pueden saber mucha Biblia, pero no se saben hijos. No está la escritura del Espíritu Santo en sus corazones, siendo la fuente desde la cual vivimos lo que somos en Dios. Entonces, no te permitas vivir sin esta operación divina en tu corazón. Inviértete en aprender a permitirle al Espíritu Santo escribir verdad en ti. Y la primera verdad es quién eres. Para que vivas de allí. Y una vez que eso ocurra, todo lo demás va a funcionar en acuerdo a quien tú te sabes ser por obra de Dios. Es muy diferente. Yo me creo la gran cosa, pero al rato salgo avergonzado. O no me creo nada, aunque sea yo algo. Cualquiera de los dos extremos humanos o en medio, el grado que quieras. A vivir del testimonio de Dios en tu corazón. No solamente dicho de vez en cuando, sino dicho constantemente por el Espíritu Santo a tu espíritu y escrito en tu corazón eternamente. Vamos a escucharles. ¿Qué quieren comentar? Adelante, Estelita. Gracias al Espíritu Santo y gracias a ti, Cris, por ese testimonio, porque ese testimonio da una imagen perfecta de lo que en realidad tenemos que hacer, es decir, dejarnos ser, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, recibir lo que nuestro Padre nos da. Yo debo decir que por la gracia de Dios, el amor de Dios, yo siento. Para mí el amor que mi Padre tiene por mí, cuando digo mi Padre, Padre, Dios, Espíritu Santísimo y Cristo Jesús, para mí es tangible, lo puedo tocar. Y eso me da mucha fuerza en mi vida. Pero lo que esta plática, este testimonio tuyo, muestra la manera práctica de aceptar
de recibir esa identidad que nos da el Espíritu Santo, de creerle, que Él quiere que seamos como Él. La maravilla de su amor al darnos su naturaleza, al proporcionar todo, poner todo a nuestra disposición para caminar este camino. Yo solo quiero decir gracias, gracias. Y claro que se necesita no solamente dar gracias, sino paso a paso en el camino. Hacer lo que hay que hacer. Paso a paso en el camino, reiterarle nuestro amor, nuestra disposición, nuestra disponibilidad total. Yo quiero reiterársela hoy con toda mi alma, con toda mi alma. Gracias al Espíritu Santo y gracias por tu testimonio. Es hermoso que el Espíritu Santo nos alumbre, ¿no? Interiormente, nos permita entendernos en el centro de la atención de Dios. Y recibir eso empieza este proceso profundo de transformación, porque el ser humano es tan dado al rechazo, se duele tanto con que le enseñen que no tiene derecho con Dios, que es un ser malo, corrupto, indeseable, etc. Y la imagen que Dios pinta del ser humano es congruente con eso. Romanos capítulo 3 dice, Dios cómo Él ve a la raza humana, y dice, desde la mollera de la cabeza hasta las plantas de los pies, no hay en ellos sino podrida hinchazón y podrida llaga, ¿no? Entonces te das cuenta, es un aspecto horrible, es una cuestión terrible. Y por eso es tan importante permitirle al Espíritu Santo sacarnos, eliminar, erradicar completamente todo rasgo de esa identidad que es enemiga de Dios. En Romanos 5 se declara eso, en Romanos 8 dice que los que viven según la carne y piensan según la carne, y eso quiere decir me pienso humano, no pueden agradar a Dios, porque la naturaleza humana ni se somete a la ley de Dios, ni tampoco puede. O sea, hay un imposible allí. Entonces tenemos que vivir este proceso personal, íntimo, profundo, del cambio de identidad, para entrar a la libertad que nos corresponde como hijos de Dios, nacidos de nuevo, nacidos de Dios. Hermoso, ¿no? Lo que hoy somos en Dios. ¿Quién sigue? ¿Quién más quiere participar y bendecirnos con lo que Dios pone en su corazón? Yo, Alma. Adelante, Alma Laura, te escuchamos. Gracias, buenos días. Buenas tardes. Sí, de alguna manera es como una pregunta. Entonces, cuando Dios, he estado viendo esta palabra últimamente, entonces cuando Dios nos habla de que a quien toma por hijo, Él corrige, para que no seamos hijos bastardos o bastardos, sino realmente hijos. Cuando Él habla de esta verdad en nuestro corazón, se trata de ir transformando, ir cambiando esto que duele, la vida que a veces duele, a veces no, a veces pasa como como una experiencia, una enseñanza. Hay otras enseñanzas en nuestra vida para corregir que duelen mucho. Se puede decir de alguna manera estemos teniendo sumo gozo cuando nos hallemos en diversas que la prueba de nuestra fe,
¿no? Paciencia, esperanza, gozo, benignidad, bondad, todo lo del fruto. Pero es así, es porque luego no lo entendemos. Pensamos que la vida en Cristo ahora, ya conociéndolo ahora, en esta etapa, tiene o debe ser, ¿cómo podré decirla? Como muy light, muy suave, y no precisamente en ese proceso de que al que yo acepto por hijo lo corrijo. ¿Me di a entender, Chris? ¿Me di a entender? Sí, hay definitivamente la verdad de la corrección divina no tiene nada que ver con el castigo humano. Tenemos que delinear eso porque el castigo trae en sí terror, trae miedo, trae condenación, etcétera. Y la corrección de Dios opera para, como en el testimonio que les he compartido, para eliminar en nuestros corazones lo que está funcionando en contra de la verdad divina en nosotros. ¿Sí? Entonces allí hubo un proceso de corrección profundo en mi corazón que Dios operó. Y entonces nadie que viva la adopción divina es exento de estos procesos correctivos, ¿sí? En los cuales somos traídos a confrontaciones de parte de Dios para que decidamos si nos vamos a alinear o no con su verdad. Hubo otro evento en mi vida donde Dios habló a mi corazón y me dijo, decide hoy mismo quién vas a ser, mi hijo o otra persona. Y fue un momento de elección y que implicaba un montón de decisiones y cosas que yo estaba a punto de tomar un rumbo en mi vida que no correspondía a hijo de Dios. Y él en su bondad me detuvo y me dijo, decídelo aquí mismo. Y para mí son parte del repertorio de eventos divinos que Dios lleva conmigo, que son hermosos, porque Él me trajo a corrección ese día. Pero no me agarró a palos, no, todo lo contrario. Él te sana, Él te ama, Él te glorifica, Él te limpia. Esa es la corrección de Dios. Y cuando dices, muchas personas hoy lo toman como muy light, pues realmente todas esas otras cosas no tienen nada que ver con ser hechos hijos de Dios en la semejanza de Jesús. Y hay un montón de tangentes, ¿no? que hablan de aceptar la naturaleza humana porque Dios la comprende y Él está bien con que vivas la naturaleza humana en todas sus expresiones. No, para nada, o sea, absolutamente no. Jesús vino a ponerle fin a esa naturaleza, a darnos libertad de ella y a darnos participación en la naturaleza divina que es absolutamente santa e incorruptible. Entonces, ni siquiera perdamos el tiempo en esos debates ni nada, sino sepamos que la obra es de Dios en nosotros. Cada uno de nosotros vamos a vivir el producto de lo que le hemos permitido a Dios hacer en nuestros corazones. Y este asunto de que quede escrito en tu corazón que eres hija de Dios es el fundamento. ¿Sí? Porque ahí está toda la verdad de tu redención, de tu justificación, de tu muerte con Jesús, donde hay un fin establecido a tu existencia humana, y de tu nuevo nacimiento en resurrección juntamente con Jesús a una nueva creación. Toda esa verdad está comprendida en que se te llame hija de Dios. Entonces, en lugar de ser un cliché barato, ¿no? Todos somos hijos de Dios, se vuelve una verdad profundamente anclada
en todo lo que Dios es, en su amor y en el sacrificio y la resurrección de Jesús por ti. Todo eso queda comprendido allí. Así que es algo maravilloso, ¿no? Y que Dios es el que lo tiene que escribir en ti. ¿Vamos a decir algo? Sí, amén. Gracias. Muy bien. ¿Quién sigue? Vete adelante. A ver, espérame, prima. Max. Qué bueno. Buenas tardes. Pues esta plática, como todas las que papá nos da, por revelación es muy agradable para nuestra vida. ¿Sí? Y oyendo esto, pues que yo, así en pocas palabras, yo diría que para él no hay reglas y que yo ya no necesito ganarme nada. ¿Sí? Él ya lo hizo todo y simplemente, como él lo demostró, simplemente siendo manso y humilde, y esa mansedumbre y esa humildad que nos enseña, dejarnos llevar. Y está hecho todo. Pues ese es mi comentario nada más. Gracias. Gracias, Max. Y qué importante ver cómo el Espíritu Santo te está aclarando cómo vivirlo. Déjate llevar, déjate guiar. Y el trabajo lo va a hacer Él en tu corazón. Y vas a vivir el producto de lo que le has permitido a Dios establecer en tu corazón, ¿no? Cabe mencionar que lo que el Espíritu Santo escribe en nuestro corazón es vivificante. O sea, produce vida, emana vida. Y podemos conectar eso y ver cómo se conecta eso a la expresión de Jesús cuando Él dice, el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Pues visualiza tu corazón siendo el lugar donde el Espíritu Santo escribe verdad que fluye. Y conforme la empiezas a vivir, ahí vienen esos ríos que van a bendecir a la humanidad, no para dejarla siendo humana, sino para invitarla a la adopción de hijos, para que cada persona viva este mismo proceso y seamos la evidencia de la realidad y del amor de Dios aquí en la tierra. Gracias, Max. ¿Hay alguien más que quiera compartirnos lo que Dios está haciendo en su corazón el día de hoy? Vamos a escuchar a Marco, luego a Leti y luego regresamos al pueblo. ¿De acuerdo? Adelante, Marco. Sí, gracias. Dios me ha estado mostrando últimamente un engaño que considero muy fuerte en el mundo cristiano, y es que muchos pastores y ministros le dicen a la gente que para acercarse a Dios primero tiene que arrepentirse, humillarse delante de Dios y pedir perdón por todo lo que ha hecho. Y yo estoy entendiendo que realmente Dios nos recibe tal y como venimos, con todo lo que traemos. O sea, Él no pone restricciones a que la gente se acerque a Él. Y que esa actitud pues es fariseísmo. El arrepentimiento, según estoy entendiendo, viene después de que nos acercamos a Dios y empezamos a vivir su amor y su bondad y todo lo que Él nos da, y entonces Él empieza a cambiar nuestra mente, como dice Romanos 12, 1 y 2, y para que podamos comprobar que su voluntad es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas, ¿no?
ese es un tema. Otra cosa que les quiero platicar es que hace aproximadamente 2 años y medio tuvimos Cristóbal y yo una charla muy interesante sobre la salud. Y dentro de esto yo le platicaba que yo estaba muy conflictuado porque veía que el crimen organizado y todo lo que estamos viviendo de inseguridad en México era provocado por una persona. Y que yo me sentía pues enojado, impotente, y entonces él me hizo entender la posibilidad que tenemos los hijos de Dios de interceder, y me llevó al ejemplo que nos da cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, ¿no? Y hace 8 años Dios me concedió la gracia de participar en unos grupos de oración muy hermosos, donde nos reuníamos, no sé, 15, 20 personas a interceder 1 hora a la semana por México. Y fueron tiempos maravillosos para mí. Estuve casi 3 años en esos grupos, y en esos grupos tuve la oportunidad de entender el versículo que dice en el Salmo, me parece que es el 2, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y recuerdo que en esa época yo prácticamente cada semana oraba para que prendieran al Chapo Guzmán y lo extraditaran a Estados Unidos. También recuerdo que haber orado porque Dios quitara a Hugo Chávez del gobierno de Venezuela, porque veía yo que estaba causando mucho conflicto en toda la región, y esto fue pues antes de que él se enfermara y se muriera de cáncer, ¿no? Y también en una ocasión oré por las guerrillas, por las FARC en Colombia. Entonces pude comprobar la verdad de este versículo maravilloso de pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y bueno, el lunes de esta semana Dios me concedió ir a visitar a una empresa, un empresario, y fue pues muy, muy interesante lo que platicamos. Hay buenas posibilidades de que me contrate, pero me enteré de algo que se me hizo asombroso acerca de los niveles de corrupción que alcanza lo que estamos viviendo aquí en México. Y entonces Dios puso en mi corazón el invitarlos, a los que quieran, a los que Dios les guíe a hacerlo, a que oremos, a que tengamos sesiones de oración por México y lo que estamos viviendo y lo que viene con las elecciones. Platiqué con Cristóbal y están abiertos en Humanidad Transformada a abrir espacios en Zoom para que personas que quieran reunirse a orar podamos hacerlo. Reuniones de aproximadamente 1 hora, y se van a abrir espacios desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche para que estas reuniones puedan ser llevadas a cabo por personas que viven lejos, a distancias lejanas, aunque también están abiertos pues la posibilidad de hacer grupos pequeños en casa, cuando pueden ser presenciales, donde la gente pueda reunirse y orar. Entonces yo les pongo estas propuestas sobre la mesa. Hemos empezado a trabajar con una
pues una guía para que estas reuniones puedan ser llevadas a cabo. Y bueno, pues yo lo dejo ahí para que Abba, en la relación con cada uno de todos nosotros, pueda guiarnos a lo que es su voluntad en este caso. Gracias. Gracias, Marco. La única intercesión que funciona es la que Dios guía. Y tenemos mucho que aprender allí, pero añadiendo a lo que Marco ha dicho, el asunto no es reaccionar humanamente a las condiciones que veamos, sino participar en que el Espíritu Santo te dé la oración que nace de Dios. Romanos capítulo 8 es clarísimo. No sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, en ese aspecto es un aprendizaje para que la oración que evocamos es una función sacerdotal de la cual el Espíritu Santo nos va a hablar en otros tiempos, pero podemos participar ya. ¿Quiénes pueden participar del sacerdocio divino? Los hijos. ¿Sí? Esa es la identidad que te da acceso a participar de la obra de Dios en todas las cosas, y por eso podemos entender la importancia de que esto quede establecido en cada uno de nuestros corazones. Porque de otra forma venimos como que, pues, ahí ves toda la gama de, ¿no? Venimos como ciudadanos de México, del mundo, de Estados Unidos, de China, ¿de dónde? O venimos como hijos de Dios, el dueño de toda la tierra, a participar en la administración divina a las naciones que son de nuestro Padre. Sí, es una perspectiva correcta en la cual vamos a aprender a vivir. Muy bien. Regresamos a lo que Dios tenga con nosotros. Dijimos que Leti seguía. Leti, estamos listos para escucharte. ¿Ya me escuchan? Sí, adelante. Ah, qué bueno. Bueno, pues hoy siento un gran gozo en mi corazón porque me ha quedado clara una circunstancia personal en donde Papito me ha hablado hoy de una manera muy clara y contundente a través de tu testimonio. Ya tenía yo mucho rato, como sintiéndome atorada y que no progresaba y teniendo estos retrocesos salpicados ya con menos condenación, pero sí con mucha culpa. Y entonces acabo de entender, gracias al Espíritu Santo, que he estado no siendo, ¿cómo decirlo? Vamos, el perdón de papá hacia mí lo había yo tenido como muy razonado intelectualmente, pero no podía vivirlo. Entendía que yo he sido lavada y que he sido perdonada y que soy hija y que él me acepta. Entendía muchas cosas a nivel racional, pero yo no me perdonaba. Hay una situación en particular en mi vida que a mí me avergüenza mucho. Estoy entre hermanos y estoy entre hijos de Dios, que estoy en esperanza de su comprensión y amor. Por lo tanto, expreso que sí hay una situación en mi vida, en una mala decisión en mi juventud, que me ha atormentado enormemente y que esa falta de perdón yo no la había podido vivir. Ahorita que tú compartes tu testimonio, para mí me queda claro que cada vez que voy avanzando, que voy creciendo, que voy aceptando más cosas de papá en mi vida, viene este recuerdo, viene esta situación nuevamente en donde me paro en seco y digo, no merezco, no, lo que estoy viviendo no es cierto. Vamos, yo creo que sí me explico, ¿no? Entonces ahorita me ha quedado claro que cuando vienen estos pensamientos, cuando viene esta acusación, es para que yo aprenda a arraigarme, es para que yo aprenda a permanecer,
para que mi identidad no sea doblada cada vez que esto viene a mi mente, sino, y eventualmente, mientras yo no me arraigue, mientras yo no me afirme en mi identidad de hija, esto va a seguir pasando, hasta que yo entienda, hasta que sea obediente, hasta que papá me lo muestre, no sé, más claro, pero ahorita para mí ya quedó claro. Entonces es necesario que para que yo, o así me está quedando desde claro, que para que yo pueda vivir la vida que papá tiene para mí, para que yo realmente viva como hija, no nada más me sepa hija, sino lo viva en mi diario vivir, necesito arraigarme en esa identidad. Necesito aceptar quién soy y necesito aceptar y quiero aceptar todo lo que papá ya hizo por mí. Pero ahorita, en particular con lo que compartiste, me quedó bastante claro que cuando estos pensamientos vienen, cuando esta culpa regresa, es porque yo no sigo arraigada, porque podrá venir y podrá ser algo que yo nunca olvide y algo de lo que ya me arrepentí suficiente, ¿no? Y no voy a dejar de arrepentirme quizás toda mi vida, pero no me tiene que mover de quién soy. Y eso para mí es una muestra de amor inmenso de papá hacia mí, inmenso. Gracias, gracias por compartir. Amén. Wow. Qué maravilloso, ¿no? El que el Espíritu Santo nos traiga a claridad de qué es lo que está sucediendo. Y cuando empiezas a entender la obra de Dios, puedes ver por qué es necesario que esas cosas que no están resueltas sean las que son provocadas, ¿sí? Porque allí necesita establecerse la verdad divina en ti. Y lo hermoso es que la persona que cometió esos errores, etcétera, ya no eres tú, eres una nueva creación. Y entonces ahí es donde está este trabajo de identificarte. El Espíritu Santo está diciendo, mira, esto que te ha atormentado, que el enemigo usa para, como tú bien lo explicas, cada vez que voy creciendo, cada vez que, esa era mi experiencia, cada vez que yo creía, ya, ahí la llevo, venía otra vez la culpa y vas para abajo otra vez. Entonces, ese evento que Dios me concedió de corrección fue hermoso, porque no solamente el principio, sino el establecimiento. Y recuerden eso siempre. Tenemos experiencias donde vemos, gracias, ya, yo no lo había entendido, lo abrazo, lo recibo. No te sorprendas cuando viene la prueba de eso. Es precisamente lo que el Espíritu Santo te está mostrando, Leti. Hay que echar raíces. Y esas raíces se echan cuando en la cara de esas condenaciones, acusaciones y demás, tú eliges permanecer creyéndole a Abba. Cada vez que haces eso, tus raíces se profundizan y experimentas la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y si quieren crecer más en ello, vean el final del capítulo 8 de Romanos 8, donde dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién los condenará? Si Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que también intercede por nosotros de día y de noche. Entonces, ese cuadro es maravilloso, ¿no? El enemigo viene y me acusa a mi viejo hombre, y yo cometí el error de tomar su acusación y doblar la cabeza, en lugar de presentarme ante Dios y darle gracias por justificarme. Y entonces, ¿quién va a ser el avergonzado? Tu acusador, no tú. Y a Abba le interesa que vivas esa experiencia, ¿sí? Porque él ya te justificó y ya te, o sea, como él me dijo, si yo te he perdonado, ¿quién eres tú para volver a declararte culpable? O sea, el asunto ya no es con lo que diga el diablo, lo que diga el vecino, lo que diga el X, sino es ¿qué estás haciendo con lo que digo yo sobre ti? Esa fue una revelación asombrosa en mi vida, ¿no? Y entendí y recibí, y luego viene la prueba de esa revelación, y
vuelvo a cometer el error de agarrar las acusaciones y de procesarlas humanamente. Y todo lo que él tuvo que hacer es, no me estás creyendo. Y enderezar mi corazón otra vez y arraigarlo y luego afirmarlo aún más con la evidencia, el testimonio que él dio de su hijo ante otros hermanos en Cristo que se habían prestado a lo que no debemos vivir los hijos de Dios, el difamar, el chismear, el juzgar. Y yo sé que son enfermedades que están rampantes, ¿no? Y realmente, si queremos entender el problema de las naciones el día de hoy, el problema es la iglesia. ¿Sí? Porque no sabemos vivir la vida de Dios. Entonces, los que estamos aquí para ministrar paz y ser luz de las naciones y demás, no lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué esperas que suceda? Pues que las cosas se vayan de mal en peor. Esa es la realidad del mundo hoy en día. O estamos aquí para hacer bendición, o permitimos que la maldición y el enemigo haga de las suyas. Y ahí está la clave de todo. Entonces, si hay una urgencia, por llamarle así, es esto que estamos hablando. Entra a ser quien ya eres por gracia. Permite que se escriba en tu corazón y vas a empezar a participar de las obras que Dios quiere hacer en esta tierra contigo. Gracias, Leti, por compartirnos lo que Dios está haciendo en tu corazón. Regresamos a Puebla. Gracias. Cris, nada más es un pequeño testimonio sencillo, pero que me ha abierto los ojos para reconocer la obra de Dios, ¿no? Entonces, yo siempre me estaba acusando en cuanto a que ya me equivoqué, ay, qué burra, yo ya te pedí, Señor, y no lo estoy haciendo, porque pues era, pues no quería hacer mis fuerzas, ¿no? Y tiene un ratito ya como un par de meses en el que el Espíritu Santo lo hizo sin que yo me diera cuenta, y ahorita que lo estás diciendo, ya vivo como en el reposo, te doy cuenta, como que entré a un reposo en el que ya no me preocupa ni esto ni lo otro, ni nada, si hay o no hay trabajo, si entré a un reposo tal que hasta le digo, ay Señor, tú eres el que peleas mis batallas, y estoy como en el Salmo 23, ¿no? O sea, en las aguas, en el jardines, y así me siento fresca, como, no sé, estoy viviendo pues, como hija de Dios, ahora sí creo, ¿no? Qué hermoso eso, Betty. Y qué necesario, que cada uno tengamos estas experiencias personales con Abba. El trabajo del Espíritu Santo es traernos a vivir la verdad divina. No es un trabajo de informática. Ahí está, a ver qué haces con eso. No, es aquí estoy. Si me dejas, te voy a llevar, te voy a convencer. Y eso es maravilloso, ¿no? Saber que lo que no sé entender hoy, puedo descansar en la capacidad de alguien como el Espíritu de Dios para hacérmelo entender. Tengo que permitir esta transición de identidad. Porque en la otra no hay derechos. Por eso es que cuando me sigo viendo humano, pues no tengo derecho. No tengo derecho a pedirte, no tengo derecho a nada. Sé que la he regado, no sé con qué cara. Esa era mi oración. Así empezaba y así terminaba y así vivía. Y eso es un infierno. Y cuando Dios empezó a romper todos esos esquemas en mi corazón y a confrontarlos, y lo sigue haciendo los que quedan, ¿verdad? Él tiene que perfeccionar su obra en cada uno de sus hijos.
Pues es algo maravilloso y me encanta escuchar ese testimonio de Dios, Betty, que ya lo estás viviendo así. Blanquita, te escuchamos. Me encanta papá, porque él lo hace tan sencillo. Tú en tu mente haces toda una revolución de ideas, de pensamientos, de conceptos que chocan entre sí. Pero viene la palabra de papá y lo ilumina y saca a luz tu verdad en ti, en tu vida. Me gustó, me encantó, me disipó, me dio vida ese testimonio tuyo, porque papá me muestra que no te enconchaste, así con esas palabras me está hablando, no te enconchaste, no te enrollaste en tus sentimientos y en tus emociones, no te escondiste, no huiste de lo que te habían dicho la noche anterior, y que eso en el humano provoca huida, provoca que te escondas, porque lo que menos quieres es afrontar o confrontar a las personas que tienen mala idea de ti, que se expresan mal, que piensan mal, equivocadamente o teniendo razón. Pero aquí papá lo que me muestra es no enconcharte, no esconderte en tus sentimientos, en tus emociones, en tu dolor, sino dejarse guiar por él. Y él te dio a enfrentar. Y fuiste vida. Fue papá vida a través de ti. Porque lo que, pues no sé, ahorita si el enemigo, tú o con la reacción, con lo que recibiste, era para que hubieras huido o te hubieras escondido, y no lo hiciste. Y eso habla mucho a mi vida. Y recibo vida a través de ese testimonio. Gracias. Gracias. Gracias, Blanquita. Pues han sido lecciones maravillosas que cada hijo tenemos que vivir con Abba. El ser humano vive construyendo y defendiendo su imagen. Y es muy vulnerable, ¿no? El hijo y la hija divinos vivimos del testimonio de nuestro Padre. Él da testimonio. Jesús lo habló y así funciona. Él dijo, yo no busco mi propia gloria, sino busco la gloria del que me envió. O sea, el Padre me envió, Él da testimonio de mí. Yo no tengo que defender nada, demostrar. Por eso cuando el enemigo vino y le dijo, si eres hijo de Dios, Jesús oyó eso. Eso no tiene lugar aquí. Quiero vivir lo que mi Padre tiene preparado para mí en esta situación. Y eso es mansedumbre, como el Espíritu Santo nos comentó a través de Max, ¿no? Es ser guiados. No morder el anzuelo del enemigo. Él va a seguir tratando de engancharte, pero tú y yo, cada uno de los hijos, tenemos que aprender a permanecer siendo hijos en el momento de esos ataques, de esas situaciones, y permitir el testimonio de Abba desde tu corazón. Y cuando eso ocurre, no hay manera. Cuando Dios resplandece desde tu corazón,
el enemigo no tiene armas contra eso. Y aún los más confundidos entienden y respetan la voz de Dios, porque cuando Él habla, no hay confusión, es su voz, es su palabra, es su autoridad la que está presente. Y no hay comparación. Y eso es hermoso, ¿no? Sabernos allí, en ese amor del Padre. No quiero dejar a nadie fuera. ¿Hay alguien más que quiera comentarnos algo? Bueno, vamos a recibir en oración lo que Dios ha hablado a cada uno y vamos a vivirlo. Susi. Gracias. Gracias por lo que hemos aprendido hoy, Señor. Gracias por cada uno siendo arraigados con raíces en lo que tú nos has enseñado. Gracias por cada vida, todos en esta semana, en lo que Dios nos va a preparar y enseñar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Les amamos. Vivan a Dios. Amén.